Bueno, pues voy a intentar explicaros ahora a los alumnos que tenéis que presentar la selectividad la comparación entre Descartes y Ortega. Como veis en el drive que yo os mandé es bastante larga, así que la he resumido, de 3 páginas la he pasado y aquí os voy a contar lo más importante. Lo primero que tenéis que ver es que Descartes y Ortega no son filósofos tan antagónicos como como Nietzsche y Platón, por ejemplo. Nietzsche y Platón son filósofos muy diferentes. Descartes y Ortega y de hecho Nietzsche tiene como un deseo de meterse con Platón un poco. Descartes y Ortega no son diferentes, claro está, pero también Ortega reconoce bastante admiración por Descartes en muchos libros. De hecho, dice que con Descartes se origina la filosofía propiamente, incluso llega a decir en qué es filosofía. Es un texto de Ortega de 1929, un ciclo de conferencias que dio en Madrid. Bueno, aún así Descartes es criticado por Ortega y Ortega realiza una crítica a Descartes importante. Crítica a Descartes que en cierta manera se funda un poco en Heidegger, la filosofía de Heidegger, que es un filósofo del que no vamos a hablar, pero que es muy interesante, yo lo estoy estudiando ahora. En fin, eh, la comparación entre Descartes y Ortega la vamos a desarrollar diferentes perspectivas, por así decirlo. En primer lugar, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la idea que tienen Ortega y Descartes de la razón y del conocimiento, fundamentalmente. Digamos que Ortega, desde muy prontito, en 1914, ya se presenta como un filósofo que tiene como una filosofía propia, dice él, ¿no? Que es el raciovitalismo. Ya desde 1914 se presenta con ese eslogan para su filosofía, desde una obra suya que se llama Las Meditaciones del Quijote, que es una obra que escribe él con 31 años, en 1914. Un libro bastante chulo, por cierto, si lo queréis leer, está en Cátedra. La edición más famosa, la de Cátedra de Julián Marías, con un montón de notas a pie de página. Bueno, en fin, sin enrollarme, hay que ver, digamos, la idea de la razón que presenta aquí Descartes. Perdón, Ortega. Ortega se quiere enfrentar con esta teoría, con el racionalismo, a las concesiones de la razón, o las ideas de la razón, que tienen otros autores o tienen otras dos escuelas que él, de alguna manera categoriza como racionalismo y vitalismo. Él se quiere enfrentar al racionalismo y al vitalismo, en último término, y quiere que el racio-vitalismo sea como una especie de síntesis, una especie de superación de estos dos movimientos, tanto del racionalismo como del vitalismo. ¿Qué dice el racionalismo? El racionalismo, digamos, podríamos encarnarlo en la figura de Descartes, pero no solamente en Descartes, el racionalismo se encarnaría en todo aquel pensador que considere que la forma de acceder a la realidad, la forma de conocer la realidad es la razón solamente. Estos filósofos, de alguna manera, reivindican sobre todo el papel de la razón, el papel de la razón para conocer la realidad, y de esta forma dice Ortega que consideran que la razón es como más importante que la vida incluso, que la vida que se nos presenta de manera sensible. Por ejemplo, esa es la reivindicación que Nietzsche, o la crítica que Nietzsche le hace de alguna forma a Platón también. Eh, que en defensa de la razón, por así decirlo, olvida el valor de la vida, ¿vale? O sea, estos filósofos del racionalismo básicamente considera que se puede conocer la realidad, pero en ese conocimiento de la realidad restan el valor a la vida, por así decirlo, ¿vale? Como te he puesto aquí, en esta filosofía la vida es sometida, suplantada por la razón. Para estos autores, la razón por sí sola puede alcanzar el conocimiento de la realidad, como si fuéramos especies de inteligencias que estuvieran separadas de la vida. Por otro lado está el vitalismo. El vitalismo es un movimiento filosófico que surge sobre todo a finales del siglo XIX y que engloba a autores como Nietzsche, ¿no? que lo hemos visto antes en la comparación con Platón, y como Bersón. Y este movimiento pues considera que la realidad es incognoscible, que la realidad se le escapa completamente a la razón, que la razón no puede captar la realidad. ¿Vale? La razón intenta congelar la realidad, captarla, como dice Nietzsche, como dice Bersón, como dice también Unamuno, por ejemplo, pero la razón es incapaz de captarla. La realidad se escapa siempre por los bordes de la razón y lo que puede comprender la razón en último término son cosas que al final no son capaces de explicar el sentido de la vida del ser humano. Comportar a lo mejor puede conocer a lo mejor cómo se comportan los cuerpos físicos, puede servir, digamos, para tener aplicaciones científicas, pero no son capaces de solucionar los problemas fundamentales del ser humano a propósito del sentido. Por eso mismo, el vitalismo cae, al decir que la razón es incapaz de conocer la vida, suele caer o puede llegar a caer en tendencias irracionalistas, o sea, reivindicando el valor de la vida frente al valor de la razón, por así decirlo, ¿vale? Negando la capacidad de la razón para conocer, en último término, la realidad humana.
Eso es lo que dice básicamente el vitalismo y llega a decir incluso en algunos casos, como hemos visto en Nietzsche, que la razón ya no es que no llegue a conocer la realidad, no llegue a conocer la vida, sino que de hecho falsea la vida, nos presenta la vida de una forma como no es. Ortega, de alguna manera, quiere presentarse como una especie de síntesis entre estas dos posturas. Ortega considera que la razón, en su origen, tiene una función vital, que la razón no se dedica a conocer la realidad solamente, sino que fundamentalmente el valor principal que tiene la razón es orientar la vida del ser humano, es decir, la razón siempre está relacionada con la vida, fundamentalmente. Por lo menos cuando es auténticamente razón, está relacionada con la vida. ¿Con qué vida? Con la vida mía, con la vida de cada individuo, intentando orientar el problema que es la vida de cada uno, dice Ortega. Esa es la función vital de la razón, orientar o dar sentido al problema de la vida que es el hombre. Ya conocéis ustedes la frase súper famosa de Ortega, seguro que yo soy yo y mis circunstancias. Esa frase continúa y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Digamos que el valor de la razón es el de salvar las circunstancias, por así decirlo. El de darle sentido a nuestra vida, el de hacer posible que nosotros, de alguna forma, construyamos un proyecto vital para nosotros mismos, ¿vale? Un proyecto vital con el que podamos sentirnos seguros, con el que podamos identificarnos. La vida, por así decirlo, es inseguridad. No sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos lo que nos trae el futuro, es imprevisible conocer lo que nos puede pasar. La razón que lo que intenta hacer, darnos algo de seguridad, saber a qué atenernos, dice Ortega, con las cosas, que podamos saber cómo comportarnos con las cosas. La idea de saber cómo se comportan las cosas ya de alguna manera me prepara para saber qué me va a venir al día siguiente. Si yo sé cómo se comporta algo, sé qué me espera al día siguiente, ¿vale? O sea, la función de la razón en el último término es iluminarnos la vida, llega a decir Ortega. Iluminar la vida en el sentido de que la vida es algo que es un arcano, por así decirlo, es algo en lo que no tenemos claro cómo va a ser, es algo que es peligrosa en cierto sentido, y la razón lo que hace es iluminárnosla, o sea, nos hace que podamos saber a qué atenernos con ella. A eso lo llama Ortega, en la meditación del Quijote, la misión de claridad del ser humano. El ser humano tiene una misión de claridad. ¿Cuál es esta misión de claridad? Dar sentido a su vida. O sea, la principal función de la razón no es, como decían los racionalistas, conocer la verdad. La verdad, así en un sentido como si pudiéramos ponernos en el punto de vista de Dios, sino para Ortega la principal función de la razón es dar sentido a nuestra propia vida. Es una razón que se comporta de manera, por así decirlo, o que se relaciona de manera individual con cada uno de nosotros. ¿De qué manera, de qué forma intentamos dar sentido a nuestra propia vida? Pues construyéndonos un proyecto vital. Y a nivel social, esto a nivel individual, a nivel social, ¿cómo? Por medio de la cultura. La cultura, digamos, es una creación de la razón, dice Ortega, que nos permite saber cómo comportarnos, saber cómo salir día a día al mundo. La cultura nos da una serie de normas morales, de formas de comportarnos, de usos, de costumbres que nos hacen, digamos, que articulan nuestro día a día. Y de esa forma nos provocan, o nos producen, mejor dicho, una cierta seguridad dentro de la inseguridad consustancial que es la vida, de la inseguridad consustancial que tiene la vida. O sea, la razón, por tanto, la función de la razón, por tanto, es orientarnos en la vida. A nivel individual, por medio del proyecto vital, a nivel ya social, o a nivel político, si queréis, o social, mejor que político, por medio de la cultura, ¿vale? Así pues, de alguna manera, vida y cultura, vida y razón se tienen que complementar necesariamente. De hecho, hay un texto súper chulo de Ortega, La meditación del Quijote, que dice: la vida es el texto eterno y la cultura el comentario, ¿no? O sea, la cultura siempre tiene que tratar sobre la vida. Cuando la cultura intenta tratar sobre sí misma, dice Ortega, se solidifica, deja de ser cultura, renuncia a su propia función, porque la función de la cultura es orientarnos en la vida. O sea, vida y razón, como vemos, están relacionadas. La razón tiene una función vital. ¿Qué función vital? ¿Cuál es la función de la razón? Ordenarnos la vida. Digamos, ser capaz de dar sentido al drama vital que es cada ser humano, porque nosotros para Ortega somos un drama vital. Nuestra vida es una historia y esa historia nosotros tenemos que orientárnosla, que darle un sentido. ¿Cómo damos ese sentido? Por medio de la razón, ¿vale? O sea, fijarse que intenta hacer una síntesis entre las dos cosas. Da valor a la razón, un valor, digamos, inferior en cierto sentido, o no inferior según cómo se mire, pero sí un valor más doméstico, si queréis, que el del racionalismo, menos científico y más doméstico, y da valor a la vida, porque de hecho a aquello a lo que se dirige la razón es a la vida. Vida y razón dejan de estar separadas para Ortega para ser términos de alguna manera correlativos, porque el ser humano, digamos, necesita dar sentido a su vida y para eso tiene el instrumento de la razón, por así decirlo.
La razón, imaginárselo si queréis como una especie de linternita con la que estamos intentando alumbrar nuestra propia vida, dotarla de claridad. Si es que Ortega lo dice así, misión de claridad, lo llama eso Ortega. Luego, en cuanto a la idea del conocimiento, después de hablar de la idea de razón, Ortega también, esto lo hace sobre todo en una obra que se llama El tema de nuestro tiempo, va a criticar tanto al racionalismo como al vitalismo. De hecho, Ortega llama al tema de nuestro tiempo, que es una obra que escribe en 1924, llama al tema de nuestro tiempo la superación que tiene que haber del racionalismo y del vitalismo. Ese es el tema de nuestro tiempo, superar tanto al racionalismo como al vitalismo. ¿Qué problema tienen racionalismo y vitalismo en cuanto al conocimiento de la realidad? Pues muy sencillo. Para el racionalismo la realidad se puede conocer, pero ¿a costa de qué? El racionalismo considera que podemos conocer la realidad, Platón, Descartes, estos autores que consideran que el conocimiento es posible por medio de la razón, consideran que se puede conocer la realidad, pero ¿a costa de qué? ¿Cómo podemos conocer la realidad? Abstrayéndonos de nuestra subjetividad, abstrayéndonos de nuestra posición en la historia, en nuestro mundo, por así decirlo, abstrayéndonos de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones. Tenemos que convertirnos, por así decirlo, en una pura razón que conozca la realidad, que conozca una realidad que no se modifica, una realidad que produce una verdad que es siempre la misma para todo sujeto, haya llegado antes o haya llegado después. A esa verdad se le puede llamar idea, si queréis, se le puede llamar esencia en Aristóteles, se le puede llamar Dios en Santo Tomás, se le puede llamar como ustedes queráis, ¿vale? O sea, el sujeto, para conocer la realidad, tiene que abstraerse de alguna manera de su subjetividad, de lo que le hace propiamente sujeto, de lo que le hace él mismo, convertirse en una pura razón y llegar a una verdad que no se modifica con el tiempo, que siempre se mantiene idéntica. Una verdad que es inmodificable, que está lejos del cambio, que es ajeno al cambio, como hemos visto ya en Platón, por ejemplo, y en la crítica que le hace Nietzsche a Platón. O sea, el conocimiento es posible, pero a costa de superar, por así decirlo, nuestras vicisitudes individuales, nuestra subjetividad. Para el racionalismo, el conocimiento es imposible. ¿Por qué es imposible el conocimiento? Porque el sujeto no puede superar su subjetividad, no puede abstraerse de su historicidad, de su posición en el mundo, no puede abstraerse de sus sensaciones, de sus sentimientos, no puede abstraerse de esta, en último término. ¿Qué pasa aquí? O sea, el sujeto no puede conocer la realidad porque no puede abstraerse de la subjetividad para el vitalismo. Para el racionalismo, el sujeto sí puede conocer la realidad, pero a costa de abstraerse de su subjetividad. ¿Qué descubre aquí Ortega? ¿O qué es lo que dice Ortega que pasa aquí? Que aunque las posturas sean contrarias, porque una dice que el conocimiento es posible y la otra dice que es imposible, al final las dos defienden lo mismo. Defienden que el sujeto modifica la realidad, que la subjetividad es el error, en último término. Que toda subjetividad, lo que hace es deformar la realidad, mostrarnos una realidad edulcorada, una realidad modificada, una realidad falseada, en último término. La diferencia en que está, en que el racionalismo dice que esa subjetividad puede superarse y el vitalismo dice que no, que es una subjetividad que no podemos de la que no podemos nunca abstraernos, de la que no podemos ponernos encima. Pero al final los dos lo que dicen, en último término, es que la subjetividad modifica la realidad. Ortega, ¿qué va a decir? O sea, si estas dos posturas consideran que el sujeto, que la subjetividad modifica y deforma la realidad, Ortega va a decir que eso no es así, que la subjetividad no modifica la realidad. La subjetividad está claro, como Ortega defiende en el sentido de lo que dicen los vitalistas, no podemos abstraernos de ella, pero a diferencia de los vitalistas, dice que la subjetividad no modifica la realidad. ¿Cómo modifica la realidad la subjetividad? La subjetividad lo que hace es, de alguna manera, presentarnos la realidad, ordenarnos la realidad. Eso es lo que llama Ortega perspectiva. Cada sujeto de conocimiento conoce desde un momento histórico determinado, desde una perspectiva. Y esa perspectiva, lejos de ser una deformación de la realidad, es la manera en que la realidad se la organiza un sujeto. O sea, la perspectiva no es algo que deforme la realidad, sino que yo, por ser un sujeto histórico que está en un momento determinado, tengo que conocer la realidad de manera necesaria desde una perspectiva determinada. Si no, no sería un sujeto histórico, si no, no sería yo. En último término, ¿lo entendemos? O sea, la perspectiva es uno de los componentes de la realidad. Lejos de ser su deformación, es su organización. O sea, la perspectiva es, de hecho, la forma en la que la realidad se nos presenta. La realidad solo se presenta desde una perspectiva. La perspectiva no nos deforma la realidad, sino que lo que hace es facilitarnosla, dice Ortega, más bien. Por eso el conocimiento siempre se va a presentar desde una perspectiva. Es decir, el sujeto de conocimiento, para Ortega, ni es un sujeto pasivo, como en el racionalismo, sujeto pasivo que es capaz de salirse de su subjetividad y que la realidad se le presente en sí misma a ese sujeto,
ni es un sujeto superactivo que deforme la realidad, sino que es, digamos, una especie de sujeto que se presenta dentro de un contexto simplemente. Es como un punto intermedio entre estas dos posturas, ¿vale? Ni es un sujeto que modifique la realidad, ni es un sujeto que es capaz de abstraerse de ella y hacer que esto se presente en sí misma, sino que es un sujeto, digamos, que se encuentra dentro de un contexto histórico y por ese contexto histórico en el que está, la realidad se le presenta de una manera. O sea, Ortega, el tema de la deformación que utilizan los visualistas, lo positiviza, lo positiviza, por así decirlo. Lo convierte en algo positivo, no en algo positivo, sino en algo que de lo que se nos presenta la realidad. Por eso la perspectiva es necesaria, porque la perspectiva es la forma, dice Ortega, en que la realidad se nos presenta. No la deforma, sino que lo que hace es presentárnosla. Esto implica una concepción de la verdad diferente de la que tenían los racionalistas. O sea, Ortega va a utilizar en este sentido los vitalistas por así decirlo, la imposibilidad de superar la subjetividad, pero va a decir también va a moverse a favor también va a reivindicar, por así decirlo, la posibilidad de la verdad, como hacen los racionalistas. Ahora bien, una verdad diferente de la que defienden los racionalistas. Igual que va a positivizar esa imposibilidad de superar la subjetividad para convertirlo en la perspectiva, para convertirlo en para reivindicar la perspectiva, en último término, como aquello a través de lo cual se nos muestra la realidad, va a defender una idea de la verdad diferente de la verdad absoluta de los racionalistas. Va a hablar de la verdad desde la perspectiva. O sea, la verdad que se nos presenta desde una perspectiva. Pero desde esa perspectiva, la verdad que se nos presenta, en cierto sentido, es auténtica, ¿vale? Es una verdad parcial, pero absoluta a su manera. ¿Por qué es parcial y es absoluta a su manera? Porque Ortega va a renunciar a la idea de que la realidad no se modifique, de que la realidad se mantenga siempre como idéntica a sí mismo, de que sea posible que nosotros veamos la realidad como la veía una persona de hace 2000 años y como la verdad una persona dentro de 2000 años. Se muestra en contra a la posibilidad de alcanzar una perspectiva que sea siempre igual para cada sujeto. Ortega dice que la perspectiva de cada uno es diferente, pero lo que puede descubrir uno desde su perspectiva solo lo puede descubrir uno. ¿Vale? O sea, Ortega renuncia a la posibilidad de que exista un punto de vista universal, porque considera que justamente lo que es una ficción, lo que es una invención, es la idea de que puede existir un punto de vista universal, desde el cual la realidad se perciba siempre igual, como si fuera el punto de vista de Dios, dice Ortega, como si fuera un mirador, por así decirlo, en el que Dios se pone y ve las cosas, como si nosotros pudiéramos acceder a ese mirador o como si ese mirador siquiera existiese, ¿vale? No sé si nos explicamos. O sea, Ortega defiende una visión perspectivista de la verdad. El perspectivismo asume, como tengo puesto aquí, positivamente tanto la tesis relativista que afirma la multiplicidad de lo real, como la racionalista de que la verdad es algo a lo que el hombre tiende. O sea, la realidad es múltiple, pero el hombre no puede dejar de tender a la verdad. Va a intentar hacer una síntesis, como estamos viendo que intenta hacer Ortega, entre las dos posturas. Así afirma que la divergencia entre los puntos de vista no es una contradicción, sino un complemento. Cada punto de vista es un punto de vista sobre el mundo. Cada individuo es un órgano insustituible para la conquista de la verdad. O sea, las perspectivas nos presentan un mundo multiforme, pero esa multiformidad, esa multiplicidad del mundo, lo dota de riqueza. No sé si lo veis más o menos. La realidad no se presenta desde una perspectiva. Pensar que existe solo una perspectiva es lo ficcional. La realidad se presenta desde perspectivas múltiples y por eso la verdad se constituye en el diálogo entre las perspectivas. La verdad es una verdad en cierto sentido dialógica que surge del diálogo entre las perspectivas. Y además, la verdad adquiere en este sentido un valor histórico, porque lo que una perspectiva descubre en una época determinada, otra no es capaz de verlo anteriormente o posteriormente. O sea, la verdad se va de alguna manera desenvolviendo, desarrollando a lo largo de la historia. La razón vital es, por tanto, en su germen, una razón histórica, pues la única forma de entender la realidad humana es por medio de la historia, por medio de una narración, como estábamos ya viendo, ¿vale? De esta forma, la verdad se va despelando o la vamos descubriendo en las diferentes épocas históricas. Lo que una época descubre, otra no es capaz de descubrirlo. ¿Por qué? Porque el contexto o la perspectiva desde la cual descubren esa verdad es diferente. ¿Vale? Lo que parece evidente para una época histórica, para la otra es imposible de pensarlo. Estas diferencias, y ya con esto terminamos la comparación, surgen sobre todo
de la idea de sujeto, de la idea de yo que presentan Descartes y Ortega, que es completamente diferente. Como sabemos, para Descartes el yo es pensamiento, fundamentalmente, es una cosa pensante y se diferencia del cuerpo, fundamentalmente. Es un yo independiente que no existe en el mundo o que es independiente del mundo y del cuerpo. ¿Qué va a decir Ortega? Que esta concepción del yo es errónea. El yo siempre es un yo que está en el mundo. El yo es un yo y su circunstancia, dice Ortega. Es un yo que se encuentra dentro de un determinado mundo, siendo esa circunstancia no solamente el mundo externo que yo veo, o mi cuerpo, sino siendo esa circunstancia la cultura en la que nace, los recuerdos que tiene, las experiencias vividas que tiene, o sea, todas esas las circunstancias. Yo soy yo y mi circunstancia, como dice Ortega, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esto hace referencia al carácter del ser humano como un ser arrojado, podríamos decir de manera heideggeriana, como un ser que está necesariamente en el mundo, como un ser que siempre está en el mundo, ¿vale? O sea, el ser humano siempre es un ser circunstancial y la razón, como ya hemos visto, intenta salvar nuestras circunstancias, darle sentido a nuestras circunstancias y configurar un proyecto vital a través del cual nosotros, dice Ortega, alcancemos nuestra vocación, lleguemos a ser el que somos, consigamos ser el que tenemos que ser, por así decirlo. Si os fijáis en la propia cita de Ortega, yo soy yo mi circunstancia, ya está de alguna manera expuesta esta idea. Si os fijáis, yo soy yo mi circunstancia, presento yo, el primer yo, vamos a con el segundo antes, yo, lo que yo soy, en el primer yo, lo que yo soy, es yo en el sentido de yo individual y mi mundo, o sea, mi yo en mi vida directamente, mi yo es yo con mi mundo. No sé si se entiende más o menos la frase. Eso es lo que quiere decir Ortega con yo soy yo en mi circunstancia. Y si no la salva ella, como ya sabéis, no me salvo yo. Y la única forma de salvarla es configurar un proyecto vital a través de o por medio de la razón. Bueno, con esto ya termino la comparación. Espero que estéis bien y que os guste mi nuevo look. Goodbye.